Como podemos ver, cuando cantábamos esta última alabanza, he parado ese título ahí. Sentía que debía parar ese momento. Antes no podía ver y ahora me doy cuenta que todo, absolutamente todo, viene a ser a mi favor. Amén. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y he querido tomar un título de la palabra del Señor que tiene que ver con el favor del Señor. ¿Qué es el favor del Señor? El favor del Señor, ¿sabe qué es? Su presencia. Poder nosotros disfrutar, experimentar su amor. Que podamos experimentar en nosotros su protección. Que podamos vivir en nosotros que Él es nuestro proveedor de todo bien. Que nuestra vida está en sus manos. Que Él es Dios grande y poderoso y que tiene cuidado de nosotros. Eso es tener el favor de Dios, su presencia. Como cantamos, antes no podía ver. La religión no te salva. Lo que te salva y te ayuda a vivir en esta vida es su favor, su presencia. Que Él sea escudo alrededor de nosotros y que podamos ver ese escudo. No algo físico, sino ese fin que esperamos. Los planes de Dios siempre han sido de bien y no de mal. Y dice la Escritura más adelante que vamos a recibir el fin que esperamos. Amén. Y precisamente el viernes hablábamos sobre eso y un hermano tocó ese tema. El favor de Dios es estar en una casa construida sobre la roca. Y esa casa soy yo y tú. Que vienen los vientos, las tempestades, pero esa casa no cae. Pero una casa que está sobre la arena, también vienen los vientos, vienen las lluvias, vienen los azotos, pero cae. Entonces el favor de Dios es su presencia en nuestras vidas. Y vamos a abrir la Escritura en Proverbios 8:35 para que la palabra nos vaya mostrando la importancia que lo único que necesitamos es el favor de Dios, su presencia, su comunión con Él, que podamos caminar como caminaba Adán y Eva en el huerto, ¿no? Que dice que sentían su presencia, ¿o no? Caminaba con ellos. 8:35 dice lo siguiente. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿De qué está hablando? De la sabiduría. ¿Ok? Necesitamos sabiduría para vivir en este mundo, para hallar el favor de Dios, su presencia. O sea que tenemos que tener muy en cuenta la palabra de Dios, que no nos condena. La palabra de Dios, he dicho siempre desde este púlpito, nos instruye, nos redarguye, para que nos arrepintamos
Porque si tú no te arrepientes, no hay nada en tu vida. Tienes que arrepentirte. La palabra de Dios te lleva al arrepentimiento, a la conversión. Para que yo ya no viva, sino que viva la palabra en mí. O sea, necesito hallar ese conocimiento, hallar esa sabiduría. ¿Para qué? Para encontrarme con el favor de Dios. ¿Es importante? Pero hay cosas que son claves para poder encontrar ese favor de Dios. Y he estado meditando sobre ello. Y la única forma de meditar sobre ello es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está todo. No se podrá añadir nada a la palabra de Dios, ni se podrá quitar nada a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesucristo. Amén. El principio y el fin de todo. Y he querido traer unos versículos para que nos ayuden a encontrar ese favor. Según la palabra. Porque no podemos predicar cosas de humana sabiduría. La palabra de Dios y la palabra profética nunca ha sido creada por la sabiduría del hombre, sino que viene más arriba. Y vamos a ver que nos ayude por la palabra de Dios a encontrar ese favor. Y lo primero es buscar su justicia. Es importante la justicia en este país o en cualquier parte del mundo. Necesitamos que los hombres que gobiernan este país sean justos para que haya equidad. ¿Sí o no? Para que el débil se sienta protegido por un gobierno fuerte, estable, para que haya trabajo, para que haya oportunidades, para que haya leyes que traigan beneficio a nuestra vida. Por eso dice la Escritura que oremos por nuestros gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Es importante que los gobernantes hagan justicia? Es importante. Porque si no hay gobierno, si no hay justicia, el caos. Y la palabra de Dios nos habla de una justicia. Y vamos a ir a Mateo 6:33. Y también lo vimos en el video que puse esta mañana de segundo. Dice la palabra del Señor, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas buscad, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No mi justicia. Porque la justicia es buena, la que está establecida en este gobierno, en estos países, pero no es tan perfecta como la justicia que viene de parte de Dios. Está diciendo que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Es una promesa de Dios que busquemos su reino, que busquemos su palabra, que seamos hacedores de esas leyes de la palabra de Dios, porque esas leyes de la palabra de Dios van a permitir que se cumpla la segunda parte, que son las añadiduras.
Porque a veces estamos buscando a Dios por las añadiduras. Todo lo ponemos delante de Dios para que nos bendiga nuestro trabajo. Pero no le pedimos a Dios, cambia mi carácter, Señor, para poder perdonar al que me ofende. Y podamos recibir la recompensa que viene de parte de Dios. Amén. Que es su favor. El Señor es fiel a su pacto. Tenga la absoluta seguridad que cuando usted es fiel, porque a veces nos escudamos, no, es que la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Eso es verdad, porque no hay condenación. Pero si tú abrazas las palabras de tu Padre y lo obedeces por amor, por agradarle a Él, vas a recibir los beneficios de esa palabra que es fiel, que se cumple. ¿Está claro? O sea que es importante buscar el reino de Dios, buscar su justicia, su palabra, la sabiduría, que dice claramente que si yo encuentro eso y lo puedo ver con mis ojos, esa palabra en mi vida, vamos a recibir ¿qué? El favor de Dios, lo leímos. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Salmo 5:12 dice lo siguiente. Bendito sea el Señor. Que estos versículos nos ayuden, les garantizo que si ustedes hacen caso a las instrucciones que la palabra de Dios les está dando, van a encontrar el favor de Dios. Salmos 5:12 dice lo siguiente. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y sabe que la palabra de Dios, hubo una persona que se le reveló esto del escudo. Y vamos a leerlo. Génesis 15:1. Abraham, imagínense, empezando. ¿Abraham tenía el favor de Dios? ¿Ah? ¿Tenía el favor de Dios o no? Dios hace pacto con los justos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, que todavía no era Abraham, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el Génesis, capítulo 15, empezando la palabra del Señor. Ese es el plan de Dios, el propósito de Dios, es que Él quiere ser escudo. Él es escudo en la iglesia. ¿O no? Las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. El favor de Dios está en la iglesia. Porque es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Puedes decir que conoces esta palabra. Ojo, no la conoces. Porque si no la estás haciendo, no la conoces. De oídas te había oído. Y necesitamos verlo. Amén.
Yo soy testigo del amor de Dios. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Vosotros creéis lo que yo creo? Pablo les decía, haced todo lo que yo hago. Imitadme a mí. Y muchas veces no queremos imitar lo bueno de la palabra, sino que queremos andar en nuestros propios caminos, en nuestra justicia, en esa parte de la palabra que creo, que me justifica. Pero no la justificación de Jesucristo, sino la justificación de los hombres. Tremendo, ¿no? Otro punto importante, el que se humilla. Estaba yo en una iglesia un día y estaba mi pastor al lado. O le dijo a un hermano y el hermano me contó ahí, creo que fue así. Y el pastor le dijo al siervo, mira a ese hombre, un témpano de hielo. No alaba a Dios. Mira esa cara que tiene. Dura. Dios no puede hacer nada con una persona en esas condiciones. Dios tiene que llegar con un martillo y romper esa piedra. Y quitar ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne sensible. Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios, delante de obedecer su palabra. Porque el que obedece su palabra se humilla, porque ya no vive él, es la palabra viviendo. Yo ya no hago lo que yo quiera, yo hago lo que dice la palabra. Tenga la absoluta seguridad que el que siga estas instrucciones que está diciendo la palabra de Dios, va a encontrar el favor de Dios. ¿Y cuál es el favor de Dios? Su presencia. Poder ver su amor. Poder ver su protección. Poder ver que Él te da la sabiduría. Te muestra el camino que debes andar. Y no te vas a torcer ni a izquierda ni a derecha, porque solamente escuchas esa voz a tus espaldas que te dice no te tuerzas ni a izquierda ni a derecha. Empiezas a aborrecer las cosas de este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo, el amor de Dios, el amor del Padre no está en él, porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Y el plan de Dios es que estemos en la eternidad con Él, puestos los ojos en la eternidad. No aquí. Aquí es un ratico. ¿O no? Donde hay ladrones. Isaías 66. Bendito sea el Señor. Te alabo, Padre. Mira lo que dice aquí. Igual léelo desde el 1 porque tenía el 2. Y tiene como título en mi Biblia de estudio: la verdadera y falsa adoración. 66.1. Tiene como título. Esto no es palabra de Dios, pero el que ha desarrollado, el que ha colocado esta Biblia de estudio, le habrá colocado este título y me llama la atención, porque hay una verdadera adoración y una falsa adoración, ¿o no? El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Es importante pensar eso, tiene un gran significado.
El cielo es mi trono y mis pies es el estrado. Dios es Dios del cielo y de la tierra. Amén. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Pregunta el Señor. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. ¿Ah? Cuando una persona tiembla a su palabra, cuando una persona es pobre, que tiene una gran necesidad de Dios, tenga la absoluta seguridad que anda en el poder de Dios. Está buscando el favor de Dios, ¿o no? ¿O no? Porque es pobre. ¿Sí o no? Tiene una gran necesidad. Pero el que tiene todo, el que se siente muy seguro de sí mismo, que no es que sea malo, en muchos casos no necesita a Dios. Y muchas veces esperamos llegar a la iglesia a que nos digan lo que queremos escuchar. Nunca queremos escuchar lo que tiene que ver con nuestro cambio de carácter. Aquí a la iglesia venimos a tener el carácter de Cristo, ¿o no? A ser mansos y humildes, a hacer cartas leídas, ¿o no? Que la gente nos vea a nosotros y no son las palabras, sino una vida con un carácter como Cristo. ¿Amén? Una persona que no muestra sus tesoros, ni sus debilidades, sino que muestra a Cristo en tu vida. Porque el que te juzga es Dios. Tú no necesitas consejos de hombres ni justicia de hombres. Tú necesitas al consejero. El mejor consejero. Y vas a encontrar el favor de Dios. A ver. Porque tienes que creer que Él te hizo, que Él te creó. Porque si no crees en eso, pues no conoces a Dios. ¿Me hago entender? El que tiembla mi palabra. ¿Sabes qué es temblar? Es algo espiritual. Hay gente que cuando está en su presencia, en la presencia de Dios, tiembla, está temblando, todo su cuerpo está temblando. Hay algo que está sucediendo. No necesariamente tiene que ser siempre así, porque una persona puede temblar por la palabra, porque obedece a la palabra, porque es obediente a la palabra. Amén. Y otra cosa importante es buscar la sabiduría, que ya lo dijimos, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Hay otra cosa importante, atención, no se me duerman. El punto más importante, creo que es de los más importantes, desear agradarle. Oye, atención que esto es muy importante. ¿Quieres encontrar el favor de Dios? Agrádalo. Amén. Que sea grato olor. ¿O no? Dios no quería sacrificios de animales. Porque Él es el dueño de todo. ¿Qué es mejor, los sacrificios
o la obediencia? La obediencia. ¿Quieres encontrar el favor de Dios? Obedécelo. Porque yo siento de que Dios está agradado cuando somos obedientes. Yo he escuchado hermanos decir, Dios está agradado. Dios está agradado conmigo. Pero también, a veces siento yo en mí, Dios no está agradado por esto. ¿Me hago entender? Porque el Espíritu te redarguye. Y tú eres el primero que tiene que sentir, contrito de corazón, decir, esto no le agrada a Dios. Yo no puedo seguir teniendo ese carácter de no soportar, de pronto no son pecados que podamos decir un pecado, pero sabemos que a Dios no le agrada eso. ¿Me hago entender? Entonces anhela uno fervientemente agradar a Dios. Y Dios te mira que tú no estás agradado con lo que estás haciendo. Entonces el Padre se agrada. ¿O no? Porque Él mira tu corazón, la intención de tu corazón, que no es un corazón malo. ¿Sabe qué es un corazón malo? Un corazón hipócrita. Un corazón que maquina, que es consciente y lo que está haciendo es una fachada. Ese es un corazón malo. Pero el que se arrepiente y el que no le agrada cosas, seguramente está agradando a Dios. Mira, un ejemplo. Hebreos 11:25. He dicho que he tratado de traer unos versículos que les ayuden a encontrar ese favor de Dios. 11:25. Necesitamos tener un carácter. El amor no busca lo suyo. 11:25. Mira, Moisés. Mira lo que dice la Escritura. Moisés, ¿a dónde estaba? En la cúspide. El futuro faraón posiblemente. ¿O no? Cuando muriera ese hombre, el faraón de esa época, seguramente Moisés podía haber sido el sustituto de faraón. Porque ese faraón estaba agradado con él, aunque no era su hijo, estaba muy agradado con él. Era muy inteligente. Tenía la gracia de Dios en él. Y él lo sabía. Y mira lo que dice la Escritura aquí. Mira lo que escogió desde el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ah? ¿Qué está diciendo? Prefirió sufrir como esclavo que tener los deleites del pecado. ¿Quieres el favor de Dios? Renuncia a las cosas de este mundo, que lo único que traen, ¿sabe qué es? Conflicto en tu santidad, porque tú eres santo. Pero hay cosas en este mundo que traen guerra en nosotros.
Y tú encuentras el favor de Dios y ¿sabes qué sientes? Sea lo que te venga, paz. El favor de Dios es paz. El favor de Dios es gozo. El favor de Dios es sabiduría para manejar tus negocios. El favor de Dios no significa que no vas a pasar por situaciones difíciles, pero que esos vientos y esos golpes no derrumban tu casa, porque estás firme sobre la roca. Amén. Y siempre estamos esperando el fin que esperamos recibir. ¿Es así o no? Pero el que todavía no disfruta ese favor sufre. Una cosita pequeña, parece que se acabó el mundo. Y en cambio hay otro que sí conoce el favor de Dios, que ha perdido algo grande, grande, y está confiado, tranquilo, porque esas cosas no tienen dominio. Amén. Hay que despojarse de toda preocupación, de todo afán, de tener cosas. Nada, nos vamos a llevar. Disfruta el día a día. Disfruta con tu familia, con tus hijos. Que si Dios tiene un plan, sea lo que sea, Dios lo va a cumplir. Pero no te agobies. Jeremías 29, la palabra de Dios es maravillosa. Pero si no la lees y no meditas en ella, pues no vas a encontrar esta sabiduría que te estoy diciendo. Dice que el que haya el favor de Dios siempre lo ve todo el mundo confiado. Nunca lo ve quejándose, ni de mal genio. ¿Entiendes? Y da buenos consejos. Mira lo que dice aquí Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿De quién está hablando? De nosotros, de su pueblo. Esta palabra está dirigida al pueblo israelita, que era su pueblo escogido por Dios. Pero la Escritura dice que de dos pueblos hizo uno, porque Jesucristo derribó la pared que los separaba. Ahora Dios tiene un pueblo que somos los que creemos en Jesucristo. Amén. Mira lo que dice aquí. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. ¿Cuál es el favor de Dios? Paz. ¿O es el dinero? El dinero, la provisión es la añadidura, pero lo que nosotros necesitamos es paz. Porque hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene paz. Es un miserable, un pobre. No tiene sino dinero, pero no tiene paz. Mira lo que dice aquí. Para daros el fin que esperáis. Y mira lo que dice aquí, maravilloso, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, esa sabiduría, ¿qué dice aquí? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Maravilloso, ¿no? Yo necesito que Dios me escuche. Por eso hay gente que ha dicho, no, hay oraciones que no pasan del techo. Necesitamos que las oraciones entren por ese camino que abrió Jesucristo, que traspasó los cielos. Amén. Entonces esa oración sube al trono de la gracia. Y dice la Escritura que los ángeles cogen esas oraciones y las depositan en copas de oro, que son las oraciones de los santos, y le echan incienso, olor fragante. O sea que esas oraciones permanecen eternas, porque en el cielo
esas oraciones que hacemos son eternas. Trasciende las generaciones. ¿Ah? Por eso me gusta mucho una parte de la Escritura que dice que la sangre de Cristo es más poderosa que esa sangre de Abel que todavía clama. ¿O no clamaba? Imagínate. Justicia. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿O no? Cuando tú te apartes, busca a Dios con todo tu corazón. No es que no siento nada, es que no se trata de sentir, se trata de obedecer. Señor, te estoy buscando. Y estoy en tinieblas, no pecado. No te veo, pero me fío de ti. Amén. Lo dice la Escritura, ¿no? El que anda en tinieblas, fíese del Señor, apóyese en Él. Amén. Que aunque el enemigo viniera como un río, el Espíritu Santo le plantará bandera. Es un reino de Dios invisible. Dios es escudo. Ese favor nos rodea. Amén. Y la gobiernas bien. ¿Por qué la gobiernas bien? Porque el favor está contigo, el favor de Dios está contigo. Lo buscas, te humillas, quieres agradarle. Amén. ¿Es importante o no? Mira lo que dice aquí. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Y Dios les había dicho que siguieran con sus vidas, que tuvieran hijos, que siguieran la vida. Se demoraron 70 años, pero se cumplió la palabra. ¿Amén? Pero esta palabra también es para mí. Saber que porque pase por una situación difícil, Dios es mi favor. Él es escudo. Él me ama. Soy su hijo, soy su hija. ¿Y sabe lo que necesito? Su favor. Amén. Pero lo busco con un corazón sincero, contrito y humillado. Quiero hacer lo que a Él le agrada. Le sirvo. Vengo a la iglesia, presto servicio, hablo de Él. Me preocupo, tengo carga. Me preocupo más por los demás que por mí mismo. Porque esa persona tiene el favor de Dios, porque sabe muy bien, habla de mí, que yo me encargo de ti. Porque el amor no busca lo suyo. ¿Me hago entender? Busca esa justicia que ayuda al débil. Amén. Que no permite la injusticia. Somos embajadores de Cristo. Amén. Mateo 7:7. Son palabras que te ayudan a entender que hay una parte que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que hacemos nosotros.
Y la que no podemos hacer, la hace Dios. ¿No dice la Escritura que lo que no pueda hacer el hombre, estoy parafraseando, Dios sí lo puede hacer? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces sí hay algo que tengo que hacer yo, ¿o no? ¿Sí o no? Mateo 7:7. Son palabras que podemos decir, yo la conozco, pero hermano, si no la estás haciendo, de oídas. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Si queremos recibir, tener esa comunión, porque es que el favor de Dios es comunión con Él. Comunión con Él. Me monto en el coche, Señor, guarda mi salida y mi entrada, comunión con Él. Es algo que ya está dentro de ti, que necesitas el pan de cada día o no. Necesito que Dios me proteja hoy, porque tú no sabes de qué te puede librar. Hoy. ¿O no? La vida se puede perder en un error. ¿Y necesitamos el favor de Dios? Sí. ¿En un negocio necesitamos sabiduría? Sí. Cuento con Él para todo. Voy donde el médico, Señor. Voy donde un funcionario, Señor. Ayúdame, Señor. ¿O no? Eso es una persona que vive en el favor de Dios. ¿Me hago entender qué es el favor de Dios? Busca el reino de Dios. Eso es buscar el reino de Dios. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Quién dijo eso? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Pero miren lo que dice aquí. Y el que busca, halla. Yo busco el favor de Dios. Busco su presencia. Había un hombre de Dios que estuvo en el seminario, estudió la palabra y tenía hambre y sed de Dios y se iba para el monte a tirarle piedras a todo. Decía, esto no puede ser que solamente sea una letra. Se apartaba a buscar el favor de Dios. Tremendo, ¿no? Apartarse. Porque hay gente que sabe mucha letra, pero todavía no conoce el favor de Dios. ¿Sabe usted? Hay gente que tiene dones espirituales y todavía no tiene el favor de Dios. Dones espirituales. Que han sido para edificar la iglesia. Amén. Y todavía no conocen el favor de Dios. Mira lo que dice aquí. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Lo vimos hoy. ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que siembro, recoge. ¿Es así o no? Si yo siembro amor en mi pareja, recibo amor. Si yo siembro misericordia, recibo misericordia.
Si yo tengo misericordia de un viejito, de una persona de edad, seguramente cuando yo esté viejito tendrá misericordia de mí. ¿Me hago entender? Con la vara que me di serás medido. Tremendo, ¿no? Esta es la ley y los profetas. Lucas 6:38. Maravilloso es el Señor. La palabra de Dios es un tesoro, mis hermanos. Y le puedo decir una cosa. Leo muy poco la palabra de Dios. Y me van a decir ustedes, ¿cómo es posible? No puedo creer eso. Porque hay una naturaleza en el hombre religiosa. ¿Sí o no? Sí. Que medita la palabra todos los días y ya cree que es suficiente. No. Siempre tiene que haber hambre y sed de Dios. Amén. Porque necesito su palabra, no aquí en mi Biblia, sino aquí en mi ser interior. Porque la palabra de Dios es vida, ¿o no? Es el espíritu de la palabra. Vivifica mi cuerpo mortal. ¿Ah? Me permite ser fuerte por la palabra. Pero si no estoy bien nutrido, no aquí, sino en mi ser interior, soy débil. Porque cualquier cosita me mueve el piso. ¿Me hago entender? Mira lo que dice aquí. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando usted no busca lo suyo, cuando usted está orando por los demás, cuando usted se preocupa por los demás, va a recibir una medida del favor de Dios. ¿Sabe usted? Cuando usted sirve al Señor por agradarle, no está buscando lo suyo, sino que lo hace porque sabe que es una obligación espiritual, porque ya conocemos a Dios, ¿sí o no? Y nos ha llamado a cada uno de nosotros a servirle con nuestra vida. Y vemos ejemplos de hombres haciendo misiones en países donde les toca aguantar hambre, pasar dificultades, peligros, y nadie sabe que están allá. Y están agradando a Dios. ¿Ah? Y nosotros aquí que estamos en algodones. A mí nunca me ha gustado la iglesia cómoda, porque predicar aquí es sabroso. ¿Sí o no? Nadie le lleva la contraria, nadie te debate, nadie te dice no creo. ¿Sí o no? Aquí es perfecta, ¿o no? Pero afuera, que la gente te insulte. ¿Ah? Mira lo que dice aquí. Salmo 32:7. Maldito sea el Señor. Tú
eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. David. ¿Qué dice la palabra de Dios de David? Que tenía un corazón, ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Eso es lo que yo quiero, el favor de Dios, que me libre de la angustia. Que la angustia no tenga dominio sobre mí. Y mira lo que dice aquí, un secreto espiritual maravilloso, que ya lo confesó a mayores desde este púlpito. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Es importante adorar a Dios? ¿Ah? ¿Es importante declarar la palabra que es espíritu y vida? Yo podía contar testimonios aquí, pero ese no es el tema. De una predicación, contar las experiencias. Pero se cumple. Tú clamas a Dios en un momento, pero un momento difícil. ¿Y sabe cómo responde Dios? Así. Te libra de la angustia. Te libera. Amén. Ese es el favor de Dios. Que tengas paz. ¿Sí o no? Que no sientas nada contra nadie. Libre, libertad o no. Yo le decía a un hermano, los pensamientos no son los que te dominan muchas veces, son las personas, con sus palabras. Salmo 34, 17. ¿Cuál es el tema? El favor de Dios. Mira lo que dice aquí. Salmo 34, 17. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. ¿Ah? Maravilloso, ¿no? ¿Eso no es favor de Dios? Salmos 34, 17. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Hay cristianos que creen que si no se pasa aflicción, que eso no debería ser así. Pues es un cristiano que no conoce la palabra de Dios. Porque el solo pensar algo, cuando tenemos hijos, tenemos cargas de sus hijos y están pasando por situaciones, ¿eso es una aflicción o no? ¿O no? ¿Sí o no? O un negocio, una incertidumbre, este negocio se cayó, eso no es aflicción. Pero dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que después Jesús lo dijo, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, he vencido la aflicción del mundo. Mira lo que dice aquí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. De todas las aflicciones. ¿Me hago entender? Vivimos. El favor de Dios es esa confianza en Dios. Cometí un error. Yo los he cometido. Y lo he puesto delante del Señor. Y no voy y le reclamo al Señor. Y le digo, Señor, ¿qué pasó? No, yo no le digo al Señor eso. Porque seguramente creí yo que era la voluntad de Dios y no la era.
Porque muchas veces puede ser algo que parece que es del Señor y no era, porque a veces somos humanos, ¿sí o no? Y a veces podemos confundir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta con que yo me parecía bueno en el fondo mío. Era muy pequeñito. No, me hago entender, pero dice la Escritura más adelante y me quedo con eso. Él endereza las sendas torcidas. Entonces me libra de toda culpa. ¿Sí me entiendes? No voy a Dios a decirle que por qué, sino el Señor va a enderezar esto torcido. Lo va a enderezar Él. Amén. Ese es el favor de Dios. Que enderece lo torcido. Amén. Porque no soy perfecto. Seré perfecto cuando sea transformado. Salmo 139. Y termino con esto. Por eso dice la Escritura que ya no seremos enseñados por hombres. Yo solamente soy un parlante aquí y solamente estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero depende de ti, como una instrucción, y que tienes que ser obediente a la palabra si quieres tener una vida y vida en abundancia. 139 desde el 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. ¿Ah? Cuando yo leí esto por primera vez, me sacudió y Dios me ha examinado, me conoce, a mí y a ti. Dios no puede ser burlado ni engañado. Amén. Cuando tú sabes que Dios te conoce, andas con cuidado, ¿no? No te puedes esconder de Él. Te puedes esconder de los hombres, que no te vean al escondido. Pero Dios va ahí, mirando lo que estás haciendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Conoce todo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tremendo eso, hasta los pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos los caminos. Todo lo que has hecho en esta vida, Dios lo ha conocido. ¿Ah? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Es Dios, omnisciente y omnipresente. Detrás y delante me rodeaste. ¿Qué es eso? El favor de Dios. Maravilloso. Cuando yo soy su hijo, detrás y delante me rodeaste. ¿Es el favor de Dios o no? No dudes que eres su hijo o su hija. Amén. Porque Dios nos ha dado potestad ¿de qué? De ser hijos de Dios. Amén. Qué belleza. Me hizo todo. Porque así me hace vivir confiado. Descanso. Amén. No miro la circunstancia. Dios tiene un plan muy bueno para mi vida. Y estoy esperando que sea este. Tener sueños son buenos. ¿Ah? ¿O no? Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos. Mira. Hay que alzar los ojos y mirar más allá. Mira, mira, mira. Todo eso te lo voy a entregar. Todo eso. Y era un viejito ya. No podía tener hijos. Va a tener una descendencia. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Mira lo que dice aquí. Y sobre mí pusiste tu mano.
O sea que yo ando bajo la sombra del Omnipotente. Su mano poderosa está sobre mí, sobre ti, a esta hora. Trayendo reposo, descanso, liberación. Estos son cánticos espirituales que traen liberación sobre ti, sobre mí. Sobre mí. Todos los días necesito ser limpiado de la contaminación de este mundo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David, por el Espíritu Santo, decía, no puedo entender estas palabras. Lo que tú me estás revelando a mí, no lo puedo entender. Pero no se trata de entenderlo. Se trata de creer y obedecerlo. Amén. Hay que hacer las cosas aunque tú no las entiendas. Hay cosas que yo no entiendo y las hago. No las entiendo, pero tengo que hacerlas porque lo dice la palabra. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Con E mayúscula. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No puedes huir del favor de Dios. Porque tú no buscaste a Dios. Dios te buscó a ti. Tú no has hecho nada para merecer el favor de Dios. Nada, no has hecho nada. Yo no puedo decirlo. Soy testigo que no puedo decir que yo hice algo merecedor de su favor. Antes, al contrario, era enemigo de Dios. ¿Me hago entender o no? Entonces, yo lo amo. ¿Por qué lo amo? Por su misericordia, por su favor, por su amor. ¿Ah? Porque no dejó que desfalleciera. ¿Sí o no? Sino que me sacó del hoyo cenagoso. Que quería salir. Sí quería salir de esa vida. Pero no podía. Porque el único que te puede sacar del hoyo cenagoso es nuestro Señor. Amén. Te saca de ahí y te coloca en una roca, que es Cristo. Y desde ese día me di cuenta que sin Él nada puedo hacer. Y que Él me ama, que es mi Padre, y que voy a Él, y si le fallo le pido perdón, y Él es justo para perdonarme. Ese es el favor. No, no es un favor grande. ¿Ah? ¿No es un favor? Es un papá. Amén. Y que si estoy triste, voy a Él. ¿O no? Y que si necesito algo, se lo pido. Que me libre de la angustia, del temor, de la duda, de la incertidumbre. Eso es lo que buscamos, lo invisible. ¿O no? La gente pide dinero, pero no pide paz. ¿O no? Amor, perdón,